Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Romanos 13:8, en la Nueva Versión Internacional, dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo cumple con la ley. Siempre hay que amar al prójimo. Miren, esta mañana Julio hablaba de lo que sucedió en la peatonal en la 27 con Caunabo. Después de los comentarios nosotros vimos, ¿verdad? Están construyendo un cruce peatonal, ciertamente, pero ahí Obras Públicas debe evaluar bien la situación. ¿Por qué? Porque están construyendo un peatonal, un paso peatonal, pero muy lejos de la Caunabo, más cerca de la privada que de la Caunabo. Y el gran cúmulo de personas que cruzan es en la Caunabo, porque ahí que está el colegio, ahí que está la universidad, y esta mañana lo veíamos, incluso momentos después del accidente que aconteció. Hay que tomar medidas rápidas. Ahí habían, y hay que felicitar, ¿verdad? Ahmed tenía varios agentes que estaban ayudando a cruzar la gente. Pero, de todos modos, como es tan largo ese tramo ahí, hay que tomar medidas inmediatas y construir otro peatonal en la Caunabo. Es decir, no solamente cerca de la privada donde está, sino también en la Caunabo hay que construir uno. Es más, ese debería ser el primero que se construya, aunque ya el otro prácticamente está iniciado. No hay información de que se vaya a construir en la Caunabo, pero creo que deben hacerlo. Ahora, mientras tanto, primero hay que poner pilotillos. De esos pilotillos, cuando la gente sale tan rápido del paso de nivel, de los reductores de velocidad, hay que poner varios. De manera que ya, cuando usted va a llegar a la esquina Caunabo, ya redujo. Y reiterar que se queden, ¿verdad?, los agentes de AME ahí, porque realmente están haciendo un buen trabajo, sobre todo en la esquina de la privada con Caunabo. Esas dos cosas de manera inmediata. Y evaluar la posibilidad, amigos y amigas del Ministerio de Obras Públicas, de también construir un paso peatonal en la Caunabo. Es necesario, es urgente, es prioritario y puede ayudar mucho a salvar vidas. Y qué extraño que eso no se tome en cuenta con la obra en sí, o sea, que no se inaugure, que no se entregue hasta que no se encuentre la solución para los peatones. Algo porque pasó no ahí. Pensar en los conductores, también en los peatones. A propósito de eso que te dice María Elena, estoy leyendo aquí un mensaje que aprovecho para enviarle un saludo a José Francisco Ramos Frías, ministro consejero de la Embajada Dominicana en España. Está en Madrid, en sintonía con nosotros, y me escribe y me dice: Víctor, aquí en España, antes de construir una autopista o un corredor de rápida velocidad, lo primero que construyen son los pasos peatonales para que los peatones puedan ir cruzando, inclusive desde antes que esté inaugurada la vía. Que esto sirva de experiencia. No es la primera vez, ustedes se recuerdan con la avenida de Circunvalación, pasó lo mismo. De Obras Públicas ofrecieron las explicaciones, que se hacía por etapas, o sea, una explicación convincente en ese momento. Pero ahora uno se pregunta, ¿por qué inauguran con una obra incompleta si como quiera se iba a ser uno de los pasos peatonales que se están reclamando? Hay que tomar decisiones rápidas ahora, hacerlo rápido. Obras Públicas, cuando quiere hacer algo rápido, lo hace de manera inmediata. Entonces, esto es una prioridad, que lo tomen en consideración. Yo sé que sí, que eso llega a oídos receptivos del ministro Gonzalo Castillo. Mire, sobre la declaración ayer del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, yo creo que esto muestra una actitud firme y seria de parte de quienes dirigen la Suprema Corte de Justicia de enfrentar lo que era Vox Populi y lo que después se demostró que era verdad. Había una denuncia de una serie de situaciones con jueces que estaban actuando a lo loco, que estaban actuando bajo pedido de dinero, bajo chantaje, bajo presión, y una serie de decisiones importantes llamaron la atención. Y sobre todo con varios jueces que eran reiterativos en esa situación, que es el caso de la magistrada, lamentablemente, la magistrada Wilda Reyes, que según las declaraciones ayer del presidente de la Suprema Corte de Justicia, admitió, o sea, ante la situación que se estaba dando, la llamó y la cuestionó y la investigaron. Y al parecer ella aceptó que ciertamente algunas de esas decisiones decía que era por presión, y eso es lo que yo quiero destacar. Mariano Germán da la declaración ayer y dice: ni yo ni ninguna de mi familia. Porque al parecer, cuando a Wilda o alguno de los jueces decía estamos actuando por órdenes superiores, podría entenderse que era una orden de él, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, o de alguien de su familia en el gobierno. Entonces, Mariano, que es un hombre sumamente serio, si corrigido, dicen algunos que en ese aspecto de defensa de la honestidad y de la decencia, dijo: no, ni yo ni nadie de mi familia.
Por eso estamos haciendo esta investigación, por eso suspendimos, mandamos a suspender esos 5 jueces, por eso estamos en este proceso. Y yo creo que eso dice mucho, porque hacía falta una revolución así en la justicia. Que esto tiene que tener mayores consecuencias, tiene que continuarse, porque si esos jueces a mucha gente le hacía juicios y lo condenaba por actuar mal, ellos estaban actuando mal, entonces tienen también que ser condenados por esa actuación mal. Y quiero aprovechar para felicitar a nuestro compañero de labores, Melton Pineda. Melton, varias ocasiones, Melton es una de las víctimas de Awilda Reyes. Él, de manera personal. Fue el primero. Lo dijo y lo decía permanentemente. Dijo, bueno, yo no tengo prueba. Y es verdad, él decía, yo no tengo prueba. Ahora, yo sé por lo que me está pasando a mí, en términos particulares decía él, que esa señora no está actuando correctamente. Lo decía, no está actuando correctamente. Él entendía que no estaba correctamente y me vivía pidiendo, hay que investigarla, hay que investigarla. Y cada vez que sucedía un caso, cuando el avión, cuando los narcotraficantes, cuando, o sea, cada decisión él decía, cuando la Torre de Temar, hay que investigarla, hay que investigarla, hay que investigarla. Y al parecer ayer, con la investigación y la declaración de Mariano Germán, le dieron la razón a Melton Pineda. Y yo quiero, ¿verdad? Al mismo tiempo, dice que hay que dar honor a quien honor merece. Melton merece ahora todo nuestro reconocimiento, porque ciertamente era una voz que clamaba en el desierto, que encontró hechos concretos que mostraban que era verdad lo que él estaba planteando. Y ella lo admite. No, ella dice, Mariano Germán dice que ella lo admitió, sí, que ella lo admitió delante de él y que quiso decir que eran órdenes superiores. O sea, que es verdad, lo que Melton decía hace tiempo es verdad, lo confirmó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, miren, ayer la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en el país, encabezada por Aliona Sebotari, estuvo aquí del 10 al 20 de noviembre, visitó varias instituciones, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Pensiones, varias de las instituciones económicas del país, y emitió un comunicado, como siempre hace. Esto es parte, ¿verdad? Todos los que son miembros del Fondo Monetario Internacional tienen el compromiso de que cada cierto tiempo, de manera anual, de acuerdo al artículo 4, tienen que recibir una misión del fondo, y el fondo hace una evaluación de las economías de cada país. En el caso nuestro, hizo una evaluación, y voy a hacer en síntesis, lo que fue el resultado de esa visita del fondo y la evaluación que hacen a la economía dominicana. Lo primero es que dicen que la economía dominicana es una de las más robustas de América Latina, al igual que todos los organismos internacionales. O sea, el fondo confirma lo que dicen todos los organismos internacionales. Nuestra economía es una de las más sólidas de América Latina, por los hechos concretos. En el año 2004, también dice el fondo, todo el año 2014, y los primeros 3 trimestres de este año que concurre el 2015, el promedio de crecimiento de la economía dominicana, el promedio del año pasado y los 3 primeros trimestres del año ha sido un 7% como promedio, lo que muestra la solidez, lo robusto que está nuestra economía. Asimismo, dice el fondo que la inflación, fruto de las medidas de política monetaria implementada en el país, ha sido reducida de manera considerable. Un promedio entre 3 y 4 que había antes de este año ha logrado reducirse, sobre todo ayudada por el impacto de la reducción de los precios del petróleo a nivel mundial, alrededor de 1.2 a un 2% se ha reducido la inflación, y esto es muy beneficioso para la economía. La proyección que hace el Fondo Monetario Internacional en este documento que publica es que en el 2015, a final de este año, o sea, el 2015 completo, la economía dominicana crecerá entre 6.5 y 7%, es decir, aumentó casi 2 puntos a lo que preveía a principio de año. A principio de año el fondo decía, la economía dominicana crecería alrededor de un 5%. Al evaluar toda la situación, al ver los datos que le presentaron, entonces aumenta su proyección. Yo siempre decía eso, el fondo siempre se queda 1 o 2 puntos por debajo de lo que crece realmente. Porque nuestra economía conservador. Siempre es muy conservador. Yo lo Pero que ahora, quiero es encontrarme un economista, perdóname, Eury, que me explique por qué. Que me explique por qué esos vaticinios de alto crecimiento y de fortalecimiento de la economía con indicadores macroeconómicos no se reflejan en el diario vivir de la mayoría de la población. Bueno, esa es otra discusión. El gobernador del fondo siempre dice que hay que aumentar los salarios y que hay una serie de cosas, pero esa es otra discusión. Estoy dando los datos del documento del fondo. Yo sé, claro, no son datos tuyos, fue el fondo, pero sí, entiéndeme lo que te digo, o sea, dicen ellos, la gente el que no está escuchando ahora en un carro público, en una guagua pública, una onza, un ciudadano que vaya en su vehículo, lo que dice, yo quisiera ver a quienes hicieron ese informe del fondo, que vayan a un colmado a comprar. Sí, lo que pasa es que recuérdate que esto es promedio, promedio en general, puede haber gente que quede muy afectada, puede ser un asunto beneficios de yo siempre lo creo.
que no llegan al ciudadano común. Claro, claro, el fondo se dice que hay que aumentar las políticas públicas desde el punto de vista social para que ese crecimiento llegue. Eso lo dice todo el mundo. Entonces, ojalá que se sigan implementando políticas sociales. Pero entonces, ¿a qué elementos atribuye el fondo esa solidez de la economía y ese crecimiento probable del 2015? A dos elementos, dicen el primero, la recuperación del empleo, y con eso confirma, como dijo ayer el presidente de la República en Finjus, que ha habido un crecimiento sostenido del empleo en la República Dominicana, y además las condiciones externas favorables para los ingresos del país. La baja del petróleo ha significado en términos generales, aunque para el gobierno de manera particular, específicamente no, pero en general para la economía sí ha sido beneficioso. Dice que después del 2015, o sea, para el 16, 17 y 18, la tendencia de crecimiento promedio de la economía es de entre 4.5 a 5%. Eso es lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional. En cuanto al déficit de la cuenta corriente, dice que por primera vez en la década presente se logró una reducción que no se había logrado en lo que es la cuenta corriente, la balanza de pagos, que es una de las cosas que más influyen para la tasa y para una serie de elementos importantes por la cantidad de dólares que se necesitan. Dice que ha habido una reducción aproximadamente de un 2%, ha llegado a un 2% del PIB, y que eso no se había logrado en toda la última década, y lógicamente los factores internacionales han ayudado a eso, y hay que mantenerlo. Las reservas internacionales también se han incrementado, es un elemento positivo para la economía. Dice que ahora mismo, dice el Fondo Monetario Internacional, que ahora mismo las reservas cubren 3 meses de importaciones. Y eso es muy alentador, muy bueno, porque una economía que tiene más de un mes con posibilidad de cubrir las exportaciones es una economía que está holgada, que está en una buena situación. El déficit de la cuenta corriente y del tipo de cambio dice que se maneja muy bien y que le dan fundamento a esa solidez de la economía. El sector financiero lo evaluaron, dice que está muy, muy, muy saludable, que los bancos tienen una sana capitalización, una buena rentabilidad y una buena calidad de sus activos. Pero llaman la atención sobre el monitoreo del crecimiento de algunas entidades, sobre todo entidades no bancarias, las cuales, y cito al fondo, dice, aunque no son sistémicas, sirven a grupos vulnerables y por tanto necesitan fortalecerse. Eso es una discusión que hay hace tiempo sobre entidades que no son propiamente bancarias, que deberían ser sujetas de una mayor fiscalización. Ahora bien, finalmente. Dice Dulben Núñez, un oyente. Finalmente. Dice, ¿dónde están los cuartos? Esas son las cooperativas y la cosa. Pero sí, quién está la cooperativa. Sí, no, hay una preocupación de los organismos internacionales. Gracias a Dios no la han tocado, pero tienen una preocupación. Ahora, ¿qué gran preocupación tiene el fondo? No todo es color de rosa. Hay una gran preocupación y la plantea el fondo, que ha sido una gran preocupación de muchos economistas, sobre todo de la oposición: la deuda pública. Esto sí es preocupante. Dice el Fondo Monetario Internacional que actualmente la deuda está cerca del 50% del PIB, la deuda pública, relación deuda pública, Producto Bruto Interno. Y que la proyección para el año 2020 es que la deuda pública supere el 54% del Producto Bruto Interno, y eso es preocupante. Dicen que entonces hay que desarrollar una política para que ese perfil de riesgo de la deuda pública cada día sea menos, y hay que entonces, dicen ellos, leo textualmente, el perfil de riesgo de la deuda pública se beneficiaría, es decir, sería más bajito, con una reducción de la dependencia de los préstamos en monedas extranjeras. ¿Qué dice el fondo? Que hay que tratar de poner más bonos internos y quitar la vía de buscar préstamos internacionales en dólares. Lo mismo que decían los dos economistas que han estado dando discursos, los dos premios Nobel que han venido aquí a República Dominicana han dicho lo mismo. Hay un riesgo en seguir aumentando los préstamos en moneda internacional. Hay que tratar de cada vez más hacer bonos internos. Ojalá que el gobierno escuche, después de ese gran elogio de lo bien que está la economía, que oiga esa preocupación, porque esa preocupación son elementos importantes que podrían, a término de mediano y largo plazo, afectar esa macroeconomía tan sólida que hemos tenido. O sea, que el gobierno valore positivamente este informe del fondo, pero que oiga con oídos bastante receptivos esta preocupación sobre la deuda pública. Comunícate 80